Vamos a alzar tu voz y alaba al Señor. Agua viva, contigo para el Rey. Ven y adórale, cantamos agua viva, contigo para el Rey. Ven y adórale. Ven a adorar en espíritu y verdad, todos unidos hoy vamos a celebrar la victoria de aquel que reina por la eternidad. Vamos a alzar tu voz y alaba al Señor. Agua viva, contigo para el Rey. Ven y adórale, cantamos agua viva, contigo para el Rey. Ven y adórale. Ven a adorar en espíritu y verdad, todos unidos hoy vamos a celebrar la victoria de aquel que reina por la eternidad. Vamos a alzar tu voz y alaba al Señor. Agua viva, contigo para el Rey. Ven y adórale, cantamos agua viva, Bienvenido a casa, bienvenido a tu iglesia Agua Viva Tampico. Reunión dominical 11:15 AM, presencial y transmisión en vivo vía Facebook. Tiempo de oración todos los domingos a las 8:30 de la mañana. Escuela de líderes. Estudio bíblico. Clase para adolescentes.
Célula para varones, mujeres y niños. Todos los domingos a las 9:30 de la mañana. Ven y reúnete todos los miércoles a las 7 de la tarde en nuestra reunión general. ¡Te esperamos! Mega Célula. Conéctate. Transmisión en vivo vía Facebook a las 9 de la noche. Tenemos una cita el último viernes de cada mes. Recuerda, el último viernes de cada mes. Síguenos a través de las redes sociales. Y recuerda, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Bienvenido a casa. Sabemos que todos tenemos problemas, ¿verdad? Creo que nadie está exento de problemas, todos, o alguien que me diga, no, yo, te equivocas, Gael, yo no tengo problemas. Todos tenemos problemas. Y lastimosamente, no solo tenemos problemas, sino no lo podemos controlar. Pero ¿saben qué sí podemos controlar? Podemos tener problemas de deudas, de dinero, de enfermedad, pero hay algo que sí podemos controlar, que es nuestra actitud hacia los problemas. Recordemos que nadie nos hace sentir o tener sentimientos, nadie nos hace sentir tensos, enojados, tristes. Siempre nosotros vamos a decidir cómo sentirnos. Y ante esos problemas también podemos tomar nosotros la actitud y tomar la actitud negativa o positiva. La actitud negativa va a ser que nos desviemos completamente del camino de la vida, que en lugar de estar en comunión con Dios, nos separemos y estemos en las cosas del mundo. Entonces, ya sabemos que podemos tomar nuestra actitud hacia esos problemas, entonces tenemos que tomar la actitud positiva, la actitud de estar pegado hacia las cosas de Dios. Porque en los problemas vamos a tener, obviamente, criticadores que nos van a criticar. Y esas personas, acuérdense que no es una guerra contra humana, sino una guerra espiritual. Les va a utilizar el enemigo para atacarnos. Entonces nosotros tenemos que tomar la decisión de estar pegados y en comunión con Dios, en comunión santa con Jesús. Que no les pase lo que pasó con Judas Iscariote en Mateo 26, que Judas pues traicionó a Jesús. En algún momento nosotros también hemos traicionado a Jesús o hemos cometido o caído en pecado, en una traición hacia Jesús. Pero lo que Judas no sabía es que era un propósito de Dios. Era un propósito que traicionara a Jesús para que Jesús fuera crucificado en la cruz. Y a Jesús no es como que le tomó de sorpresa, no es como que dijo, no, nunca lo creí de ti, Judas. Nunca creí que me ibas a traicionar. No, ya lo sabía. De hecho, narra en Mateo que en una de sus reuniones dice, alguien de ustedes me va a traicionar. Y todos se asustaron y le empezaron a preguntar a Jesús, ¿voy a ser yo? Y una de esas viene Judas Iscariote y se le acerca y dice, Jesús, maestro, ¿voy a ser yo? Y Jesús respondiendo, bien lo has dicho. Entonces, Jesús no solo sabía que le iban a traicionar, sino también sabía quién lo iba a traicionar. Y Judas pudo tomar dos decisiones, la actitud negativa o la actitud positiva. Como dice en Hebreos 4:16, acércate confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y por lo tanto el oportuno socorro. Él no tomó la actitud correcta, tomó la actitud negativa. Sí dice la Biblia que tuvo un arrepentimiento, pero no un arrepentimiento hacia el Padre. Tuvo un arrepentimiento como un remordimiento, nada más. Y él, en lugar de acercarse confiadamente al trono de la gracia con Jesús, se separó y se fue con los líderes religiosos. Los líderes religiosos empezaron a llenar de veneno su cabeza, le empezaron no sé, cuando las personas a ti a lo mejor en un ejemplo te dicen, ¿a eso vas a la iglesia? ¿Para eso fue que te convertiste cristiano?
haciendo que nosotros tengamos una muerte espiritual. Así fue como Judas lo recibió cuando fue con los líderes religiosos. Tuvo una muerte espiritual, porque él pudo acercarse confiadamente con Jesús, sin embargo, no lo hizo y tuvo una muerte espiritual. No permitamos que que no nos pase eso ante los problemas. Tomar siempre la actitud positiva, tomar siempre la actitud, estar en comunión con Jesús, en comunión santa y diaria, como dice la Biblia, con Jesús. Y para todos aquellos que en algún momento tienen problemas o se sienten poco dignos porque traicionaron a Jesús, porque cometieron ciertas maldades, se metieron en problemas, pues dice, quiero que me acompañen a Jeremías 1:5, que dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces, aquí que nos marca que hace mucho tiempo antes que nosotros naciéramos, Jesús, Dios, ya nos había visto, ya tenía un propósito para nosotros, pero sin embargo nos santificó, a pesar de que Él sabía lo que íbamos a hacer. A Judas ya desde un principio ya lo había santificado y le dio por profeta a las naciones. Pero yo dije, oh Señor, soy un niño, soy un joven, respondió Jeremías. A lo mejor en algún momento nosotros podemos responder a Dios, pero mírame, soy poco digno de tu gracia, soy poco digno de ti. Mira, me he equivocado, he tenido problemas, he caído en tentación, he caído, no sé, porque los cristianos no porque sean cristianos significa que ya no van a estar exentos de problemas. No, a lo mejor los cristianos son los que tenemos más problemas, mas sin embargo, recordemos que estamos escogidos desde un principio y que Dios, que Jesús, que Dios ya nos santificó porque tenemos un propósito para cumplir su voluntad. ¿Alguien lo cree? Bueno, pero para cumplir este propósito y esta voluntad sin que salgamos heridos, tenemos que estar en completa santidad, en camino hacia la santidad, que esta es la prédica de hoy. Así que vamos a orar para dar comienzo a la prédica. Pues Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí reunidos con salud, con bienestar. Nos permites escuchar tu palabra y que sea medicina para nuestra alma. Te pedimos que tomes el completo control de mí y de la gente que está aquí hoy escuchándote. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pero bueno, ya fuimos escogidos, todos entendemos esa parte, no hay que desviarnos del camino de Dios. Fuimos escogidos para estar en comunión santa con Dios, con Jesús. Todo se puede en Cristo que me fortalece. Todo lo vamos a poder en Cristo que nos fortalece. Pero si eres su hijo y eres escogido, te va a disciplinar. Te va a disciplinar. Quiero que me acompañen a Hebreos 12:5, donde dice, si me puede poner la diapositiva, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. La otra, porque al Señor, al que ama, disciplina, y azota al que recibe por hijo. La otra, si soportáis la disciplina, Dios trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no lo disciplina? La otra, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardos. También menciona Dios que nos disciplina, nuestros padres nos disciplinaban para lo que según ellos creían, pero Dios nos disciplina para algo que es provechoso, para que participemos de su santidad. El Señor nos va a disciplinar, ¿por qué? Porque nos ama y nos va a azotar. Y esa disciplina puede ser los problemas que yo mencionaba al principio. Por medio de esos problemas nos va a disciplinar. Nos menciona que es como un padre disciplina a su hijo. Para los padres, cuando tú ves a un joven en la calle y ves que hace maldades, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a corregir? ¿Lo vas a disciplinar? No. Él tiene sus padres y lo vas a dejar que sus padres lo corrijan. Pero si tu hijo hace maldades en la casa, por andar jugando adentro de la casa, rompe algo, le vas a dar sus nalgadillas, lo vas a disciplinar. Lo mismo hace Dios con nosotros. Nos va a tener que disciplinar por medio de esos problemas. Dios nos va a azotar, que son las pruebas.
Dios nos va a disciplinar o nos va a probar. ¿Cómo saber si nos va a disciplinar o cómo saber si nos va a probar? Pues bueno, la disciplina viene cuando nos portamos mal. Un padre disciplina a su hijo cuando se porta mal. Si nosotros, como dice, nos endeudamos, porque bien dice en la Biblia, nosotros estamos para dar y no para pedir. Si nosotros nos endeudamos, pues nos va a caer el problema de eso que dice en la Biblia, estamos para dar y no para pedir, no obedecimos, y entonces Dios nos va a disciplinar y nos va a meter a la rienda otra vez de su camino. Pero ¿cómo vamos a saber si nos está probando? Pues bueno, en la prueba, como dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que resista la tentación, porque cuando haya pasado la prueba recibirá la vida eterna. La prueba la vamos a pasar con el poder de Jesús, con el poder de Dios. ¿Cómo saber que nos está probando? Cuando nosotros, pues obviamente no somos perfectos, ¿verdad? Pero cuando vamos tenemos o llevamos una vida bien conforme a un varón de Dios, vamos a la iglesia, no cometemos o no practicamos el pecado, mas sin embargo nos caen los problemas. ¿A alguien le está pasado eso? Nos caen los problemas, como a Job. Job, en el sentido metafórico de la palabra, era perfecto, era el varón perfecto, mas sin embargo le cayó los problemas. Pero era una prueba de Dios para ver si en verdad era un hombre de Dios, para probar su obediencia, para probar su fe. Pero si nosotros queremos pasar por esas pruebas, por esa disciplina, sin que nos lastimen, porque si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo y pasamos por esas pruebas, nos van a lastimar, nos van a herir, y esas heridas nos van a dejar marcadas de por vida. Y vamos a endurecer nuestro corazón. Y si no queremos endurecer nuestro corazón, pues tenemos que tener comunión santa con Jesús, recibir a Jesús en nuestro corazón. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguien que venga por primera vez a esta iglesia? Que levante la mano. ¿No? Bueno, todos somos de casa, pero no es malo renovarnos otra vez, recibir a Jesús para pasar por esas pruebas. Como dice en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que resiste esas pruebas. Así que yo quiero que se pongan de pie y que me acompañen en esta oración. Pues, Señor, te damos gracias. Hoy me arrepiento de mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón para que entre tu Hijo Jesús. Porque sí te he fallado, sí te he traicionado, pero hoy me arrepiento para que entre en mi vida Jesús y por lo tanto recibir la corona de la vida, que es la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues empezamos la prédica que se llama Camino hacia la Santidad, caminando hacia la santidad. ¿Y qué significa la santidad? Bueno, en hebreo, porque para que nosotros recibamos a Jesús, para que tengamos una comunión diaria y pasemos por estas pruebas, esa disciplina, tenemos que estar en la santidad. Y bueno, ¿qué significa la santidad? En hebreo, la palabra santidad significa separado o apartado. ¿Y para qué estamos separados o para qué estamos apartados? Pues dice en Levítico 20:26, los he apartado para que me sean tantos. Nos ha apartado de los pueblos malos para que les seamos tantos. ¿Y cómo saber si estamos en santidad? ¿Cómo podemos preguntarnos, ¿estoy en santidad? Bueno, en Romanos 6:22 nos marca, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Aquí nos marca que si tenemos la santificación, si estamos en santidad, tendremos la vida eterna. Pero ¿cómo saber si estamos en santidad? Aquí nos dice en Romanos 6:22, somos liberados ¿de qué? Del pecado. Somos apartados, estamos en santidad para hacer el propósito de Dios. Y nos dice, y hechos siervos de Dios. En servicio con Dios. Siervos es servicio, servicio de Dios. Entonces, usted quiere saber si está en santidad. 3 puntos le pongo.
está liberado del pecado, apartado para las cosas de Dios y en servicio. ¿Usted está en servicio con Dios? Te lo dejo de tarea. Y bueno, desarrollando el tema de la santidad, perfeccionando la santidad en el temor a Dios, 2 Corintios 7:1. ¿Cómo nosotros podemos perfeccionar la santidad? Estar en comunión con Dios sin perdernos, pasar por esas pruebas, por esa disciplina sin heridas, pues teniendo temor a Dios. ¿Y cómo vamos a tener ese temor hacia Dios? Pues en Proverbios 9:10 nos dice, el temor al Señor es el principio de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Tener conocimiento de la palabra. Por medio del conocimiento de la palabra nosotros recibimos la sabiduría y por tanto el temor hacia Dios. Usted quiere perfeccionar su santidad, usted quiere permanecer en completa santidad, perfeccione su santidad teniéndole temor a Dios. Pero usted no va a recibir el temor hacia Dios si no lo conoce. ¿Cómo podemos tenerle temor a algo que nosotros no conocemos? Entonces, tenemos que conocerlos para recibir la sabiduría. Yo quiero que me acompañen a 2 de Pedro, un texto bíblico donde nos remarca mejor lo que estoy tratando de decir. 2 de Pedro 1, 3, de 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿qué es lo que pertenece a la vida? Bueno, por los humanos, las personas, y a la piedad, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces, ¿qué pertenece a la vida y a la piedad? Los humanos, el matrimonio, los hermanos, la familia y el prójimo pertenecen a la piedad. ¿Y qué significa piedad? En griego la piedad es cosa o persona que está cercana o cerca en comunión con Dios. Entonces, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, entonces todo el matrimonio, la familia, los hijos, el prójimo tiene que estar en piedad, cercana a una comunión con Dios, mediante su divino poder, mediante el conocimiento. ¿Cómo nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, para poder pasar por esas pruebas, por esa disciplina, para permanecer en santidad por medio del conocimiento? Porque por medio del conocimiento recibiremos el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Como de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si me pueden cambiar a la diapositiva 4, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser partícipes de la naturaleza divina. Entonces, si nosotros creemos en sus promesas, porque dice por medio de las cuales podemos ser partícipes de la naturaleza divina. Si creemos en sus promesas, podemos participar de su naturaleza, de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción a causa que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué significa concupiscencia? Pues los deseos desordenados, los deseos engañosos que tiene el mundo. ¿Ustedes sabían que hay algo que se llama instinto corrupto? El instinto corrupto habla de la doctrina del pecado, que desde que Adán y Eva, por tanto fueron pecadores, todos somos pecadores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos pide liberarnos, como lo veíamos hace rato, liberarnos. ¿Para qué? Porque si nosotros no estamos liberados del pecado, no estamos apartados para Dios y no estamos en servicio, vamos a tener ese instinto corrupto, porque es algo, ese es un instinto del ser humano, es la naturaleza humana, el pecar. El pecar es la naturaleza humana. Pero ¿cómo podemos huir? Dice aquí, habiendo huido de la corrupción a causa de la concupiscencia, por medio del conocimiento. Porque por medio del conocimiento, por medio de la sabiduría, recibimos el poder hacia Dios. Recibimos el poder del Espíritu Santo para pasar por todos esos problemas que nosotros tenemos. Y bueno, para una base bíblica, un personaje en la Biblia, para poner más entendido todo lo que estoy tratando de decir, es Sansón. La historia de Sansón en Jueces 13, para que guste abrir su Biblia en Jueces 13. Se las voy a resumir para no perder tanto tiempo aquí. La historia de Sansón nos narra que él, de hecho, ahí en Jueces 13 nos llama el nacimiento de Sansón. Él fue escogido, como lo veíamos al principio de la prédica, lo que decía, fuimos escogidos. Él fue escogido
y apartado, porque fue una promesa que había hecho Dios para su madre. Entonces este hombre tenía que permanecer en santidad, tenía que permanecer y toda la vida tenía que permanecer con Dios, desde que naciera hasta que muriera. Este hombre seguía, era nazareo. ¿Qué significa nazareo? Apartado para Dios. Y este hombre tenía todas las características que yo les marcaba y sabemos que estamos en santidad. Este hombre tenía todas las características de estar en santidad. Estaba liberado del pecado, estaba apartado del pecado y en servicio hacia Dios. Estaba en servicio hacia Dios porque tenía que cumplir la voluntad, el propósito de Dios, que era acabar con los filisteos, que en ese momento era una maldición para Israel. Y bueno, nos narra Sansón, la historia de Sansón, que fue un hombre que era un guerrero de Dios, que no solo el Espíritu Santo y Jesús, sino los tres peleaban con él porque decía que tenía el Espíritu de Dios. El mismo Dios peleaba con él y decía que venía un león y lo despedazaba como un cabrito. Pero sí, Sansón, ahorita lo vemos como si fuera un hombre perfecto, era un hombre poderoso, con mucha fuerza, pero nos narra que él después tuvo un banquete porque se iba a casar con una mujer filistea, la cual sus padres no querían, pero porque era una mujer incursiva, o sea que no estaba cerca de las cosas de Dios. Sin embargo, los padres no sabían que era un propósito de Dios para empezar una guerra hacia los filisteos. Entonces, Sansón empezando la guerra hacia los filisteos y ya a punto de casarse con esta mujer, con esta mujer filistea, pues hace un banquete, organiza un banquete. Y en este banquete nos narra la Biblia que en los banquetes siempre hay vino, siempre hay alcohol. Y recordemos que Sansón no podía convivir o tomar alcohol, ni comer cosa inmunda, ni cortarse el cabello. Sin embargo, aquí Sansón convive, o bueno, no lo narra así la Biblia, pero el banquete siempre hay alcohol. Convivió con alcohol. Y después de eso, ya ven que lo de león, destrozar al león, pues del estómago del león saca miel, un panal de abejas. Y de ahí come. Y recordemos que no podía comer cosa inmunda. Entonces, ya convivió con el pecado y ya cometió un pecado. Y Sansón era partícipe de la naturaleza divina, como lo veíamos en 2 de Pedro, de 1:3 al 4, para que seamos partícipes de la naturaleza divina. Bueno, Sansón era participante de la naturaleza divina. Porque Sansón, después de matar a 1000 filisteos con una quijada de burro, dice que aclama a Dios diciéndole: bueno, ahora que maté a 1000 filisteos, ¿me vas a dejar morir de sed? ¿Me vas a dejar morir de sed? Pues el Señor escuchó su oración y de la pared, de la tierra sale un orificio donde saca agua. Entonces participaba Sansón de la naturaleza divina. Y a veces aquí en Tampico ya ven que no hay agua. Bueno, entonces si queremos que en Tampico haya agua, tenemos que creer en sus promesas. Tenemos que creer en esta naturaleza divina. ¿Quién lo cree? Diga, contesta con una mano. Y bueno, ya para terminar la historia de Sansón, conoce a una mujer llamada Dalila, la cual lo traicionó. Los filisteos la compraron y bueno, la mujer Dalila estuvo rogando a Sansón para que revelara su poder. Sabemos que el poder de Sansón estaba en el cabello. Entonces Dalila, rogándole a Sansón para que revelara su identidad, la identidad de su poder, pues Sansón al final de cuentas cayó en la dulzura de una mujer y reveló su poder. Y bueno, Sansón, ya ves que siempre ganaba contra los filisteos. Bueno, esta vez fue diferente, porque cuando vinieron los filisteos con ellos, contra él, el Espíritu de Dios ya lo había abandonado, porque ya se había cortado el cabello, la mujer ya le había cortado el cabello. Entonces, los filisteos lo agarraron de prisionero, le cortaron los ojos y se burlaron de él. Y bueno, qué trágico, aquí veíamos que Sansón ya estaba perdido. Si veíamos antes la historia de Sansón, que Sansón era un hombre muy fuerte, no era por él,
era porque tenía el Espíritu de Dios. Y si pasaba por esos problemas, por esas pruebas, si vencía a leones, no era por él, era porque tenía a Dios de su lado, combatiendo a su lado. Pero se dio cuenta, pero no se dio cuenta hasta que perdió el poder de Dios. Se burlaban de él. Y cuando los filisteos lo iban a entregar como sacrificio a, a su dios dragón, pues Sansón clamó hacia Dios, y pues sabemos que tenemos un Dios de misericordia. Clamó hacia Dios, que no dijo, y Sansón no lo hizo de corazón. Sansón no dijo, es que Señor, perdóname porque me equivoqué. No, dijo, para no avergonzarme, para que no me avergüences ante los filisteos. Pero el Señor fue misericordioso al final de cuentas, y dice Sansón, apoyándose en el muro del templo, donde él estaba encarcelado y ya estaba directo hacia el sacrificio, se apoyó derribando el templo y matando a 3,000 filisteos. Recordemos que la voluntad o el propósito de Dios para Sansón era acabar con los filisteos, y al final de cuentas la voluntad de Dios se cumplió, el propósito de Dios se cumplió. A lo mejor no como Sansón quería, porque ya dice que en el hecho de su muerte, o sea, Sansón murió, pero murió, en ese momento que murió, mató más personas, mató más filisteos que los que él había matado en toda su vida. Y bueno, Sansón tenía todos los puntos de lo que yo vengo mencionando de la santidad. Era escogido, era apartado, era liberado, estaba en servicio, participaba de la naturaleza divina, tenía el poder de Dios mediante el conocimiento. ¿Y dónde recibía el conocimiento? De su cabello. Pero cuando le cortaron el cabello, perdió también el conocimiento y por lo tanto el temor hacia Dios. ¿Por qué? Porque Sansón, a lo mejor su intención no era pecar, pero se dejó rodear por las cosas que hay en el mundo. El mundo nos atrae hacia las cosas negativas, porque el mundo le pertenece lastimosamente al enemigo. Y si el mundo ahorita está en pecado, es porque no se ha liberado, y en este momento tiene el instinto corrupto que es pecar. Así que no te pase como Sansón, no dejes que el mundo te atraiga. Permanece en santidad, permanece con Jesús. Porque el mundo es como un imán. Sabemos la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad se encuentra en el centro magnético del núcleo de la Tierra. Y ese magnetismo sale hacia el polo norte. Ya ven que todas las brújulas apuntan hacia el norte. Bueno, porque el magnetismo sale por el polo norte, haciendo que las brújulas apunten hacia el norte. Haciendo que ese magnetismo se distribuya por toda la Tierra y que los objetos menos pesados o más débiles que el aire caigan atraídos hacia ella. Esta fuerza de la gravedad es igual que la ley del pecado y de la muerte. Mientras más cerca del mundo, más cerca del pecado. Y mientras más cerca del pecado, más cerca de la muerte. Pero no todo es oscuridad. Porque recordemos que existe el cohete, lo que veíamos al principio. El cohete hace presión, prende sus propulsores y sale disparado hacia el espacio, haciendo que sea más fuerte que las cosas que hay en el mundo. Así nosotros debemos, como el cohete. Y cuando el mundo nos quiera atraer hacia que caigamos en pecado, hacia la tentación, pues dice en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que resiste la tentación, porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la vida eterna. ¿Cómo podemos pasar esa prueba? Permaneciendo en santidad. Y bueno, cuando el cohete sale disparado, recordemos que hace su etapa de retorno. ¿Cuál es esa etapa de retorno? Cuando el cohete se separa de sus propulsores. Cae una parte hacia el mar, todos lo han visto, ¿no? Que el cohete se desprende de una parte, se despoja de una parte para que el cohete pueda llegar hacia la cima, que es la luna. Y lo mismo nos pide Dios en Efesios 4:22-24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Así como el cohete que se despoja de su etapa de retorno para ir hacia arriba, así Dios te pide despojarte.
del viejo hombre. A lo mejor tú en el viejo hombre, con el viejo hombre cometiste pecado, cometiste crímenes, cometiste adulterio. Sin embargo, Dios no te pide cambiar, jamás te va a pedir cambiar. Pero algo que sí te dice aquí es que te despojes de la pasada manera de vivir. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, la concupiscencia, el instinto corrupto. Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la verdad y en la santidad. Dice, según Dios, en la justicia y en la santidad y la verdad. ¿Qué nos pide Dios? Despojarnos como el cohete para llegar hacia el cielo. Entre más cerca del cielo, más cerca de Dios, y entre más cerca de Dios, más cerca de la santidad. Despójate del viejo hombre. Lo que fuiste ya no importa. Dios ya no lo ve. Dios, el viejo hombre que tú fuiste, ya no lo ve. Pero sí te pide renovarte, que te renueves. Aunque tengan 20, 30 años siendo cristianos, hoy Dios te pide renovarte. Que te renueves en el nuevo hombre y vestido creado según Dios en la justicia y la santidad. Así que tenemos que vestirnos hoy de la santidad. Que no nos pase lo de Sansón, que por no estar apartados y no hacer la voluntad de Dios, ahí cayó en pecado, cayó y perdió el poder, perdió el conocimiento. Así que hoy Dios te pide, iglesia, que sí va a haber pruebas, que sí va a haber problemas, que eres tu hijo y te va a tener que disciplinar. Mas, sin embargo, asegúrate que cuando pases por esas pruebas y esos problemas, estés lleno del Espíritu. ¿Y cómo vamos a estar llenos del Espíritu? Por medio de la santidad, para recibir la corona de la vida, por lo tanto, la vida eterna. ¿Alguien quiere tener vida eterna? Pues vamos a orar y a tener esa comunión con Dios. Quiero que se pongan de pie. Pues Señor, hoy te damos gracias porque estamos aquí reunidos en su presencia. Sabemos que va a haber problemas, va a haber tempestad, va a haber aflicciones, pero yo voy a estar en completa comunión y en completa santidad, para que cuando pase por este valle de la muerte, tú seas mi luz, tú seas mi Salvador, y saber que estoy en las mejores manos contigo. Porque Jesús es mi luz, Jesús me va a guiar hacia ese destino, el destino es la vida eterna. No seamos como Sansón. Acabemos nuestro propósito y la voluntad de Dios como Él quiere que lo terminemos en completa santidad. Alabe al Señor, alabe al Señor. Tus dones quiero usar para vivir en santidad. Dame de tu poder, testigo fiel.